Así que nuevamente, muy bienvenidos a todos y vamos a comenzar, muy puntuales, veo que 5 minutos fue perfecta la introducción. Vamos a comenzar y vamos a ir dando el pase a nuestra colega y amiga Alejandra Feregrino, a ver si se conecta por ahí. Ale, ¿nos escucha, cierto? Sí. Perfecto, a ver, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 1, 2, 3, 4, ¿te escuchamos bien? Hola, sí, yo los escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Sí, y vemos también tu presentación. Si quieres, ayúdanos con tu cámara, si la tienes disponible por ahí. Ok, perfecto. ya está. Sí, te vemos y vemos tu presentación, si quieres la maximizas para que podamos verla completa. Y el micrófono, a ver. El micrófono está bien, ¿no? Sí, el micrófono está bien. Ok. Entonces voy a iniciar la presentación. Vale, perfecto, Ale. Tenemos 20 minutos. Ok. Nada más que está cargando. Sí, ahí está. Listo. Cargando. Perfecto. Bueno, pues como lo comentaba Richard, justo esta primera plática es primero poner un contexto que es la ciencia de datos, ¿no? En ese tema se habla mucho, pero también hay mucha confusión al respecto. Entonces el objetivo de esta presentación es empezar a poner un poco de luz al respecto y que todos entendamos lo mismo. Bueno, un poquito de quién soy. Básicamente yo me defino como una apasionada de los datos. Me gusta mucho de toda esa gran información, al final obtener indicadores y valor que generen valor en la organización. Y me gusta pensar que al final también se puede generar un valor en la sociedad en su conjunto. La premisa de esta presentación es que hoy muchas empresas están atoradas justamente en que no solo se trata de los datos, sino qué hacemos con ellos, cómo los estamos utilizando. Porque muchas empresas se fueron con esta premisa de los datos son el petróleo, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Es decir, sí hay un proceso de refinería. Y aquí me gustaría mostrar justamente el que la ciencia de datos se llega a confundir o se llega a equiparar con el concepto de Big Data. La realidad es que esto no es equivalente. Y me gustaría mostrar cómo a nivel mundial el número de búsquedas del concepto de Big Data ha empezado a disminuir, mientras que el concepto de ciencia de datos empieza a tomar mayor fuerza. Esto es a nivel mundial porque justamente se ha madurado el concepto y ya se empieza a entender la ciencia de datos como ese conjunto de soluciones que nos va a permitir extraer valor de ese Big Data. Sin embargo, esto no sucede en todos los países. Si vemos el caso de México, esto aún no está pasando. El Big Data aún tiene una tendencia a la alza, mientras que la ciencia de datos está poco a poco tomando fuerza. Otro caso en Latinoamérica, por ejemplo, es el de Chile, que si bien sigue la tendencia del Big Data, se empieza a cerrar la brecha entre un concepto y otro. Esto nos empieza a hablar de la madurez del concepto y me gusta mencionarlo porque a veces se ejecutan estrategias iguales a las de otra empresa, a las de otro país y no funcionan y se preguntan, bueno, pero es que lo hicimos exactamente igual y justo ese es el problema, que el contexto es distinto y en temas de ciencia de datos el contexto es importantísimo. Entonces, bueno, voy a regresar a la presentación. Una vez aclarado esto, bueno, pues justo vamos a entender primero qué no es ciencia de datos y como lo acabo de mencionar, Big Data no es equiparable a ciencia de datos, tampoco necesariamente son modelos analíticos complejos o dashboards o visualizaciones increíbles, ni saber programar en diferentes lenguajes. Al final, y aunque suene un poco duro, la ciencia de datos se trata de cómo logramos el mayor impacto y el valor posible tangible a partir de los datos en una organización o para resolver el problema que se esté planteando. Ahora bien, esto también suena un poquito general. ¿Cómo se ve ese impacto? ¿Cómo logramos ese valor en una organización? Yo aquí lo estoy resumiendo en 3 puntos importantísimos, que es el primero, el hallazgo de insights, que justo son los que nos van a permitir tomar una estrategia, diseñar una estrategia, ejecutar una decisión. Otra cosa importantísima es el descubrimiento de patrones, tendencias y correlaciones. Hoy que en un mercado tan dinámico y tan cambiante, justo las herramientas de ciencia de datos nos van a permitir adelantarnos y en el momento descubrir cómo puede estar cambiando el comportamiento de nuestros clientes, de nuestro mercado, de nuestros productos y actuar en consecuencia. Al final esto se puede traducir en recomendaciones personalizadas. Hoy el gran reto es, tienes un montón de datos de tus clientes y sin embargo no logras conocerlos.
es aquí donde ya toman sentido los conocimientos, las herramientas y ya los algoritmos que nos van a permitir hacer esto. Ahora bien, ya un poquito aterrizando el cómo más específico, tenemos una jerarquía de necesidades, que es como un... Me gusta siempre hacer la analogía contra el tema de ser saludable, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos planteado el ser saludables. Pero pues justamente depende del momento en el que estemos para lograrlo. Entonces, en este caso, estos pasos es un poco esa analogía. Los primeros 3 dependen justamente de los datos. Ya habrán escuchado esta frase, garbage in, garbage out. Si metemos basura en un modelo, eso es lo que vamos a obtener. Entonces, los 3 primeros pasos son de preparación, pero son los más importantes también, porque sin esto, lo siguiente simplemente no va a funcionar. En esta analogía, si yo un día decido que quiero acabar con mi sobrepeso y de buenas a primeras me inscribo en un maratón, lo más seguro es que no funcione, no me vaya yo a lesionar y simplemente no lo termine. Esto es equivalente a cuando las empresas contratan o compran tecnología, consultoría, etcétera, y no les funciona. Y no es que la solución no funcione, es que a lo mejor no estabas en ese momento. Entonces, los 3 primeros pasos, les decía, son preparación. Los siguientes son cuando ya tenemos esos datos y podemos estar listos para hacer lo que yo llamo analítica tradicional, lo que se viene haciendo hace años y lo que siempre ha existido, y con esto puedes avanzar un montón. El último nivel, como el más fino, ya es justamente la integración de inteligencia artificial y deep learning, que ya es un paso mucho más avanzado de madurez en la empresa. Me voy a enfocar un poquito en cada uno de los 3 pasos que les mencioné, la preparación, cuando ya estés un poquito avanzado, y ya el último nivel. En el primer caso, ¿qué sucede? Que básicamente tenemos datos de 2 tipos, los estructurados, que son los datos tradicionales, los que siempre se habían venido manejando, y que nos hablan más de la transacción. Pero ahora ya no solamente a las empresas les importa la transacción, sino quién está atrás de esa transacción, la persona, y empiezan a obtener valor de esa información. Esta información ahora se ve como son los datos no estructurados, que básicamente son aquellos que vienen de redes sociales, de audio, de texto, etcétera. La realidad es que las organizaciones conviven con los 2 tipos de información, pero la arquitectura que lo soporta es distinta. ¿Por qué? Porque lo que antes nos funcionaba para almacenar la data tradicional simplemente ya no funciona, ya no es costeable y surgen conceptos como Hadoop, como otro tipo de arquitecturas. Ahora bien, al final, ¿qué arquitectura, qué distribución, qué tecnología utilizar? Tendría que depender de la estrategia que como organización tengas. En base en ello, te eliges qué tecnología te funciona. Pero en este punto lo importante es justo integrar toda la data de la que finalmente se va a alimentar tu estrategia. El segundo nivel, el que les mencionaba de analítica tradicional, ¿cómo funciona? Bueno, partimos de que ya existe una integración. Ya tenemos todos esos datos estructurados, no estructurados, ya logramos generar un repositorio que los contiene. Hay un proceso de preparación de datos. La primera parte, digamos que tenemos la data cruda. En este punto tenemos que prepararla para hacer analítica. El ejemplo es muy burdo, pero funciona. Cuando vamos a cocinar no ponemos los ingredientes directos y los mezclamos. Tiene que haber un proceso de preparación. Es un poquito análogo. Una vez que tenemos esto, entonces sí ya estamos listos para aplicar técnicas de estadística, minería de datos, minería de texto, estadística avanzada, en función del objetivo que como organización tengamos o la pregunta que queramos resolver con esos datos. Esto siempre es bien importante. Y, ok, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues los posibles resultados es un monitoreo de tu operación, toma de decisiones e incremento en satisfacción de los clientes. Aquí me gustaría recalcar, antes de pasar al último nivel, el más avanzado, que no necesariamente lo más complejo te tendría que dar mayores ventajas competitivas. Más bien son las acciones focalizadas y que estén alineadas a tus objetivos estratégicos. ¿Cuál es el último nivel, el que les mencionaba de Deep Learning, inteligencia artificial? Pues justo lo voy a mencionar con un ejemplo que todos hemos vivido y que vivimos a diario. A algunos de nosotros seguro nos tocó cuando las películas se clasificaban por estrellas. Entonces simplemente un comité o un conjunto de expertos decían que una película valía 5, 4, 3 estrellas, lo que fuera. Pero ¿qué sucede? Que Netflix empieza a capturar toda esta información de nuestro comportamiento, de nuestros contactos
en la aplicación, etcétera, y entonces es capaz de desarrollar un algoritmo que se va alimentando constantemente y cambia completamente de paradigma, es decir, en lugar de tener targets genéricos, entonces comienza a realizar recomendaciones personalizadas. Y la misma película para mí puede tener una probabilidad de que me guste del 96% y para otra persona una del 50%. Y si yo cambio mis hábitos y empiezo a ver otro contenido, ese algoritmo de igual forma va a cambiar para mí. Esto es justamente lo que te permite la última capa, pero evidentemente la data que genera Netflix es Big Data como tal. Entonces, ahí es un poquito entender las diferencias y para qué casos se ocupa cada una de las diferentes fases que les acabo de mencionar. Y bueno, otro tema importantísimo del que también hay un montón de confusión es qué hay de los perfiles. La realidad es que en mi experiencia, y esto es completamente una recomendación basada en eso, lo primero para mí es un fundamento estadístico y matemático. ¿Por qué? Porque este rol o esta parte va a permitir que tú plantees los problemas de manera adecuada, que eso es vital. Si no planteas bien el problema, todo lo que hagas adelante, por más complejo, por más tardado, por más difícil que sea, no necesariamente va a tener el resultado deseado. Otra parte fundamental es el conocimiento de negocio. Puedes tener al experto la mejor solución tecnológica, pero si no la acomodas al contexto de tu operación, de tu negocio, sencillamente tampoco funciona. Y la otra capa, pues es justamente la de las habilidades técnicas. Hoy, independientemente de que te hayas formado como matemático, estadístico, actuario, ingeniero, la realidad es que día a día tenemos que aprender algo nuevo. Hay nuevas formas de programar, hay nuevos lenguajes, hay nuevas maneras de resolver este problema. ¿Por qué? Porque la realidad es que se generan datos y se generan nuevas formas de información día a día. Entonces aquí es donde ya tiene sentido todas estas habilidades en programación, saber de lenguajes, etcétera, saber los algoritmos, saber qué hacen. Ahora bien, ¿qué pasa con las intersecciones? El conocimiento matemático, el conocimiento de negocio nos llevan a la investigación tradicional, lo que se ha venido haciendo muchos años y se seguirá haciendo. La siguiente parte nos lleva a lo que ya es el Machine Learning. ¿Por qué? Porque justo ya estamos combinando el conocimiento estadístico con habilidades técnicas y otros conocimientos más avanzados en el manejo de grandes volúmenes de información. Una parte importantísima es la zona de peligro. Cuando solamente tienes el conocimiento de negocio y te pones a aprender como loco o pones a tu gente a aprender como loca estas habilidades, que afortunadamente ya la mayoría se pueden aprender de manera autodidacta, la realidad es que puedes caer en el desarrollo justo de problemas o de modelos muy complejos, pero que finalmente cuando los quieres aterrizar a la resolución de un problema simplemente no tienen sentido, ¿no? Y casos que yo he visto, bueno, modelos que de repente... ¿cuántas variables estás utilizando en tu modelo? 75,000. Eso simplemente es ineficiente. Sí, por eso es que hay un proceso matemático antes que te permite discernir y saber qué variables realmente necesitas para tu modelo. Porque otro gran reto cuando generas tanta información es cuál de esa información realmente es valiosa y me va a ayudar a contestar un problema o a resolver alguna situación particular en la organización. Al final, cuando englobamos estos tres grandes áreas de conocimiento, entonces podemos decir que ya estamos en una zona de éxito en la ejecución de proyectos relacionados con ciencia de datos. Y bueno, pues les quiero también hablar de casos de éxito muy puntuales y enfocados justo a lo que les comentaba hace un momento. No se trata de lo complejo, porque volviendo al ejemplo de la vida saludable, cuando alguien tiene mucho sobrepeso, sabrán que con acciones muy enfocadas y que la verdad no son tan complicadas, puede obtener resultados muy vistosos al principio. Esto sucede igual en las empresas. Si no has realizado ninguna estrategia, la realidad es que al inicio puedes empezar a ir paso a paso y obtener resultados sin la necesidad probablemente de contratar o comprar tecnología costosa o comprar consultorías, etcétera. Es decir, es un poquito enfocado a eso, ¿no? A entender que no necesariamente la complejidad nos va a llevar a mejores resultados. El primer caso es del sector educativo. Este es era un emprendimiento. ¿Y qué pasaba? Pues que iban creciendo muy rápido, lo que sucede mucho acá en México y hoy que está en boga y de boom el tema del emprendimiento, puedes tener una muy buena idea,
pero eso no necesariamente soporta tu sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué pasó en este ejemplo? Bueno, pues que la empresa iba creciendo muy rápido y como parte de ese crecimiento empezaron a integrar una estrategia digital. Esta estrategia se convirtió en bases de datos de muchos prospectos interesados. Pero por eso aquí lo que yo les menciono es tener muchos prospectos no es equivalente a tener más clientes. ¿Por qué? Porque a esos prospectos les debes de dar un seguimiento y eso implica costos de tu operación, tanto de personas como de dinero como de tiempo. Y acá era lo que les estaba pasando. No tenían una estrategia de cómo atacar a esos prospectos, cómo darles un seguimiento a quién sí, a quién no, e incluso estaban haciendo algo que les pasa a empresas pequeñas, grandes y medianas, que es, estaban buscando a personas que incluso ya eran alumnos de su escuela. Entonces, ¿cuántas veces no nos han hablado para ofrecernos una tarjeta de crédito y cuántas hemos dicho que no y nos vuelven a hablar? Eso exactamente estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó y cómo la ciencia de datos impactó en este problema? Bueno, aquí el esquema que les platicaba, ¿no? ¿Qué problema tenemos? La estrategia deriva en bases de datos con miles de prospectos a los que se destinaba tiempo y dinero para su gestión. ¿Cómo se soluciona el problema? Se generó un modelo de clusterización que permitió segmentar a los prospectos y definir estrategias y priorización de su seguimiento. ¿Cuáles fueron los resultados tangibles? Incremento en la tasa de conversión del 2 al 18%, disminución del tiempo de contacto e identificación más rápida de prospectos con mayor posibilidad de cierre. En todas las empresas les importa mucho vender, pero en este importar-vender es bien importante que identifiques a tus prospectos en función a cuál es más probable de cerrar y también cuál es más probable de que no cierres, porque entre más rápido identifiques que una oportunidad la vas a perder, más rápido trabajas con. Entonces, básicamente este es un caso en el que identificamos un problema, la solución con ciencia de datos y qué resultados tangibles obtuvo la organización. El segundo caso, este caso es de una empresa en la que colaboré hace ya muchos años, Nielsen y Bope. Esta empresa se dedica en ese momento, era muy relevante el rating, medir el rating. Hoy ya no es tan relevante, pero ¿cómo se hacía? Pues tal cual, se generaba una muestra estadística porque para poder asegurar que el rating que publicábamos era el que tenían que seguir las agencias de medio, las televisoras, etcétera, teníamos que asegurar el rigor de la muestra estadística. Pero ¿qué pasaba? Que después la operación estaba metiendo un sesgo que fuimos capaces de identificar con una visualización. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que además de que a pesar de que había un rigor estadístico enorme en la muestra y que esto generaba un costo altísimo, era de hecho de los costos más grandes de todo el proceso, ¿qué estaba pasando? Que cuando visualizamos geográficamente toda la operación, se diseñaron KPIs específicos, etcétera, vimos que específicamente la gente de operaciones estaba encuestando o entrevistando solamente a los hogares céntricos. Esto estaba tirando por la borda todo el trabajo que se había hecho antes. Entonces, bueno, no puedo dar números porque, bueno, estos sí son números confidenciales, pero al final, ¿qué fueron los resultados? Bueno, fue una eficiencia del gasto operativo importantísima y una optimización en la tasa de conversión. Aquí mencionar que para que este caso se diera, intervinieron muchas cosas. Primero, cuando se cuestionó operación, ¿por qué la tasa de conversión era tan baja, puesto que se había puesto tanto rigor en la muestra estadística? La primera respuesta es, siempre la tasa ha sido la misma. Y eso pasa muchísimo. No porque algo suceda siempre igual quiere decir que está bien. Se cuestiona este tema, pero no nos daban opción o sea, ellos estaban seguros que lo estaban haciendo bien, ya hasta que no vieron la visualización que fue muy dura y fue muy objetiva también, fue que ya se empezaron a mover cosas, pero la realidad es que implicó un montón de trabajo de cambiar de change management, de cambiar esa mentalidad, de cambiar esa cultura, porque al final todas estas estrategias, si no están acompañadas de una cultura organizacional que promueva ese cambio, es muy probable que no funcionen. Entonces, bueno, aquí estos dos ejemplos los quise mostrar. Uno, para romper el paradigma de que las empresas o los emprendedores no pueden beneficiarse de soluciones de ciencia de datos, eso no es real. Y también, ¿no? Que la parte de una visualización que muchos ya dicen, ay, las visualizaciones son muy sencillas, eso no estoy haciendo ciencia de datos. Si generas un resultado y la organización ve un beneficio, lo estás haciendo. Es parte de un proceso. Entonces, pues básicamente esa es mi presentación. Les agradezco muchísimo y cualquier duda, preguntas, estamos abiertos al tema.
Súper, súper Gracias, bien, Rita. Ale. Ahí está el correo de Ale, está su cuenta LinkedIn, que creo que está escrita en chino mandarín. Sí, pero en la Aparece en caracteres, presentación. pero bueno, la buscan en LinkedIn y aparecerá. A ver, sí tenemos preguntas, de hecho tenemos varias. A ver, Ok. una fundamental, tengo aquí en mis apuntes, que no sé quién preguntó. Si puedes repetir la diferencia entre Big Data y ciencia de datos. La diferencia es que Big Data surge el término porque empiezan a surgir grandes volúmenes de información en diferentes formas. Estas 5 Bs, ¿no? Velocidad, es decir, se genera muy rápido. Variedad, es en diferentes formas, puede ser texto, audio, video. Velocidad, creo que lo había dicho, velocidad. Volumen, que es muchísima la información. Y veracidad, esa vez es muy importante porque justo es la que nos dice que esa información es valiosa. Entonces, Big Data como tal tiene que ver con esta generación de información con esas características y más bien es un reto tecnológico. ¿Por qué? Porque las arquitecturas anteriores lo que hacían era, voy a poner una analogía muy burda, eran cajitas que iban guardando la información. Pero ya era tanta la información que cuando la empresa se cuestionaba comprar más cajas, más sistemas, pues era un gasto ya insostenible. Y además cuando querías procesar la información basándote en esos sistemas era lentísimo el procesamiento porque era mucha la información. Entonces surge un cambio de paradigma en donde ya empiezan a surgir conceptos como Hadoop, que no voy a entrar en ese concepto, pero simplemente es para, el problema es el mismo, ¿dónde almaceno esa información? Tengo que cambiar el paradigma y entonces ya surgen estos algoritmos de MapReduce, Hadoop, etcétera. Eso es Big Data. ¿Qué es ciencia de datos? Ciencia de datos es cómo de esa información, independientemente si es Big Data o es la información tradicional que yo almacené en mis RPs durante años, cómo extraigo valor de esa información. ¿Qué es lo que diferencia la ciencia de datos de la analítica tradicional? Que dada el volumen de información que viene del Big Data, ya tengo que necesariamente el perfil tiene que tener conocimientos de programación, de computación, etcétera, para poder darle la vuelta y poder procesar esa información. Entonces, a lo mejor el algoritmo de clusterización que me funcionaba tiempo atrás sigue teniendo la misma lógica, pero ya no es el mismo algoritmo. Ya lo tengo que programar en otro lenguaje para ser capaz de leer esa cantidad de datos y a esa velocidad. Espero haber respondido a tu pregunta, pero básicamente esa sería la Sí, diferencia. está interesante. Aquí a ver si me tomo la libertad de comentar algunas cosas, porque efectivamente la pregunta es muy acertada en el sentido de comprender dos conceptos que son muy del buzzword, ¿cierto? Muy mencionados en temas de artículos, en la literatura, etcétera. Por ahí también el mismo concepto de data science, también dentro de todo lo que me ha tocado experimentar, leer y compartir con colegas, que es un concepto que también está de alguna forma sin querer. ¿Por qué? Básicamente porque se centra mucho el trabajo en la parte de se centra mucho el concepto en data, tecnología, datos, y se habla poco de ciencia, ¿cierto? Es decir, como que el concepto de data science se basara netamente en lo que justamente tú decías, las miles de cajitas de almacenamiento, de guardar mucha data y poco en la manera y en el cómo esa data se transformaba en información, en conocimiento y movía, ¿cierto? Generaba impacto en. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo, Alejandra. O sea, el concepto pasa mucho también por el tema de hasta dónde yo puedo llegar a influir en la toma de decisiones de negocio, generar un impacto a partir de esa información. Vámonos con otra pregunta. A ver, Pablo Lazo. Si tenemos proyecciones de empleos en Data Science para América Latina. Wow, pregunta al grano. La respondes tú, me imagino, porque esta vez la puedo responder yo. Sí, la realidad es que cada vez más las empresas están necesitando estos perfiles, pero justo ahí empieza a ser un reto enorme para las áreas de recursos humanos porque es un reto de comunicación. No se trata solamente necesito un data science, es justamente entender qué necesito. Y a veces lo puedes resolver tal vez habilitando a tu personal, porque a lo mejor ya tiene el conocimiento de negocio que necesitas, a lo mejor ya tienes los perfiles académicos y solo es necesaria una capacitación.
pero a lo mejor tendrás problemas en los que sí requieres un perfil muy específico. A lo mejor tienes un problema ya de minería de texto muy específico que requieres un profesional especial y entonces ya es otro proceso. Entonces, sí, la realidad es que América Latina va a necesitar y ya necesita mucha gente con este enfoque en la ciencia de datos, pero sí buscando que justo dar la solución. Porque si solo nos quedamos en lo que mencionaba Richard, datos, 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 la realidad es que vemos desastres muy grandes. Peor que los naturales. Totalmente. Sí. No, y paso el dato, aquellos que estén interesados en tener una carrera o ya tienen una carrera y quieren dar oportunidades nuevas, aquí me disculpa a toda la audiencia, pero aprovecho de pasar el dato, mándenos su currículum, la verdad estamos atentos también a conocer perfiles, colegas que estén trabajando en este tema y quién sabe si en algún momento podemos llegar a colaborar, ¿vale? El correo, bueno, muy sencillo, richard@metriplica.com, ¿vale? richard@metriplica.com. Otra pregunta más, no quiero dejar, son cortitas, pero prefiero que las abordemos inmediatamente, Ale. Andrés Garrido pregunta, si yo vengo de la rama de BI, de Business Intelligence, ¿por dónde empiezo para especializarme en ciencia de datos? Mi recomendación siempre es empezar por estadística. De hecho, Business Intelligence, cuando empieces a estudiar estadística te darás cuenta que es estadística descriptiva o simplemente automatizada y llevada a visualizadores. Pero empezar por estadística te permitirá, ya toda la experiencia que has acumulado en BI, empezar a transformarla en preguntas de negocio y ya incluso empezar a imaginarte qué tipo de modelos, qué tipo de algoritmos te pueden funcionar para responderlos. Entonces y ya empezarás a ser más estratégico dentro de tu área o dentro de tu organización.